Diputada Joana Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Hacía harto tiempo que no había un cambio de ministro por parlamentario. Hubo un momento dado, tú lo debes recordar, donde eso era casi harina pero era lo normal. Salía alguien por cualquier razón o el presidente o presidenta despedían a alguien y buscaban en un parlamentario que llegara. Y eso no se veía muy bien porque las personas que habían votado por su representante en el Congreso para que estuviera ahí defendiendo a través de su proceso legislativo a su territorio, bueno, se quedaban sin esa persona y asumía siempre a alguien mandado por el partido, etcétera. Hacía mucho tiempo que no había una situación de este tipo. Así es, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, es una facultad que tiene el presidente, sin duda. Por cierto. Lo que yo tengo la mejor impresión de Álvaro Elizalde, hemos trabajado como parlamentario y espero que le vaya bien, que así le puede ir bien al país también. Pero llama la atención porque efectivamente estas prácticas, el propio gobierno cuando eran parlamentarios o no eran gobierno, criticaron estas acciones, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, hoy día otra cosa, cierto, es gobernar y probablemente necesitan a alguien como el perfil que hoy día se ha optado a través de el hasta hace poco senador. Entonces creo que el gobierno nuevamente da señales distintas a las cuales actuó, se entiende. Además, creo que entiendo que se rompe la paridad, ya que también es algo que ellos pidieron en sus minutos. Entonces, sin criticar, por cierto, porque es una decisión, pero también llama la atención porque constantemente el gobierno, en el fondo, va cambiando y es bueno que también lo asuma, que en el fondo probablemente tanta crítica también fue errada o injusta, porque hoy día se nota que el gobierno requiere más refuerzo socialdemócrata, ¿ya? Y eso se constata, por algo mantiene la línea de una exministra socialista sí, por un socialista hoy día, ¿ya? Entonces uno dice, para los acuerdos que se requieren, por una agenda tan contundente, se requiere un perfil de diálogo y también de escucha. Ahora, diputada, es interesante escuchar de alguien como tú, el que de alguna manera no fue una crítica, sino que fue más bien una observación de que el gobierno cambia mucho. Porque de hecho tú eres una persona que también cambia. Todos vamos cambiando, pero yo no asumo. Exactamente, tú fuiste demócrata cristiana toda tu vida y hoy día estás dentro de este grupo que está tratando de convertirse en partido político que se llama Demócratas. Así es. ¿Qué tal les está yendo con eso? Bien, mire, el constituir un partido político no es fácil, tiene umbrales, sí, tiene requisitos y está muy bien así. Yo solo para precisar, yo fui militante más de 20 años de un partido que no supo resolver sus controversias, ¿ya? Y yo creo que es ahí un tema importante para lo futuro que se está discutiendo hoy día, el tema de los partidos políticos, la futura posible constitución. Entonces, ¿cómo se resuelven las divergencias de un partido? Que es un partido histórico que dio estabilidad al país y donde, sin duda, que yo todavía guardo los mejores recuerdos de ese partido, ¿ya? Y por cierto, los valores, los principios uno no los cambia de un día para otro, ¿ya? Pero cuando uno no es bien tratado desde su propio partido, obviamente que tiene que buscar espacio y fue algo muy claro y marcó el tema de muchos ex-DC, es lo que pasó en el plebiscito. Muchos estuvimos con una opción válida, creíamos que no era el buen texto, ¿ya? Y que no era lo mejor para el país, este acto refundacional, y lo dijimos, y probablemente con valentía, y el partido hoy día tenía la posibilidad de decir, mire, ya, si nos equivocamos, porque ustedes en el fondo lograron sintonizar. Yo soy diputada de un distrito complejo, Lota, Arauco, Biobío, y por lo tanto todas mis comunas sobre el 70% y casi el 80% algunas ganó el rechazo. Entonces habría sido muy lógico que yo no lograra sintonizar con
mi distrito. Y eso no se supo manejar por parte de la DC. En circunstancias que si uno ve al PPD dice, vamos a ir a captar los votos del rechazo. Pero qué mejor la DC, que tenía dentro de sus propias líneas, ¿cierto?, parlamentarios y referentes que estuvieron por el rechazo. Entonces debió haber dicho, mire, trabajemos juntos, miremos el Chile del mañana y fortalezcámonos. Pero no, prefirió casi empujarnos. Quisieron llevar hasta el Tribunal Supremo al expresidente Frei. Entonces uno dice, está en lo correcto. Por eso yo me fui de un partido, no porque no quisiera seguir estando, sino porque en el fondo uno tiene que dar noticias de las ideas, las propuestas, los proyectos de ley, más que por las divisiones. Creo que eso le hace mal. Así que yo me siento hoy día muy cómoda, creo que vamos a lograr la meta, estamos con una agenda de seguridad muy importante, distribuida en todo el país, y también tenemos ya varias autoridades, parlamentarios, concejales y alcaldes también que se están sumando. Tú eres parte de la Comisión de Seguridad y de hecho acabas de obtener una aprobación bastante grande para un proyecto de ley que tú misma fuiste la que lo encabezó y que tiene que ver con criterios nuevos para el tema de la migración irregular. Así es. A ver, ¿cuáles son las cosas que tú quisiste plantear en ese proyecto y que fue aprobado? ¿Y cuáles son las cosas pendientes al respecto? Muy bien. Hay dos cosas que marcan el trabajo que yo he hecho en la Comisión de Gobierno y que hoy día me toca volver a presidir en este periodo. Y además presidí hace 5 o 6 meses la Comisión de Crimen Organizado, una investigadora, sí, ¿ya? De terrorismo y todo lo que tiene que ver el rol del Ministerio del Interior en aquello. Y desde ahí, con varios parlamentarios, empezamos a trabajar estas materias, ya, porque son muy importantes para el país, pero sobre todo para la ciudadanía. La gente está cansada de anuncios, de mesas de trabajo, de cosas que no sean claras y concretas. Entonces, cuando abordamos esto, que fue en agosto, ya, un proyecto se demora en su concreción, fueron 250 días, un proyecto que nunca contó con la urgencia del gobierno, pero siempre conversamos con el gobierno, incorporamos modificaciones del gobierno. ¿Y qué busca este proyecto? Que es, dentro de lo que es el control de identidad, agregar un apartado que señala un control de identidad migratorio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo hoy día no sabemos de muchos migrantes, ¿cierto? Su regularización, no sabemos quiénes son, por dónde entraron, por qué no aprovecharon un proceso de regularización después de que aprobamos la ley de migraciones, dimos un plazo de 9 meses, y después está el proceso de autodenuncia. Entonces, si algún migrante no utiliza, un extranjero no utiliza todas esas formas, es porque no quiere ser reconocido su identidad, ¿ah? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es? Hoy día uno no puede inferir, pero también puede decir, mire, sabe que tenemos tantos índices de delincuencia de muchos migrantes y por lo tanto también tenemos el derecho a ordenar nuestra casa. Yo creo en el derecho a migrar, derecho humano, pero también los países serios dan un marco, ¿ya?, de una migración ordenada, regular y segura. Y ese es el derecho que tenemos. Y esto entrega a Carabineros, a Carabineros hoy día, porque si bien amplía las facultades de nuestras policías y permite que Carabineros pueda hacer control migratorio, control de identidad migrante. Entonces le piden los antecedentes. Si una persona no es capaz de demostrar su situación regular en el país, Carabineros debe llevarlo a un lugar de la PDI, ¿cierto?, a un cuartel y iniciar el proceso de expulsión y o notificación si tiene alguna causa pendiente. Ya nosotros creemos que ahí hay un gran trabajo que se tiene que hacer con la PDI para que no exista ningún vacío y que pueda, como estamos garantizando un debido proceso también, pueda después iniciarse ese proceso de expulsión. Por eso este proyecto no iba solo, conversaba con el del gobierno que presentó y que lleva 6 meses de tramitación, que es el de expulsiones, que en el fondo facilita el proceso de notificación de expulsiones también, ¿ya? Entonces, ambos, que los vamos a sacar porque el gobierno se supone que ya la otra semana deberíamos despachar aquel, conversan muy bien y van llenando vacíos que tiene el procedimiento mismo de nuestras policías. Sí, es bien interesante lo que se produjo acá, en términos de las colaboraciones eventuales que se pudieron haber tenido.
porque yo escuché a la ministra del Interior y que si bien ella no estaba de acuerdo en generar lo que de alguna manera se denominaba un estatus distinto de vigilancia a extranjeros y chilenos, sí planteó que se había conversado y que no veía grandes fallas o grandes cosas que eventualmente pudieran incluso generar alguna ida al Tribunal Constitucional. Dijo, nada de eso se ve en esto y probablemente vamos a armonizar el asunto y va a terminar bien. Ahora, ¿cuándo se termina eso? ¿De armonizar todo el proceso? Todo el proceso del proyecto que tú presentaste. Bueno, el proyecto nuestro. Lo que pasa es que al gobierno, y yo creo que más que a Prueba de Dignidad, no le gustaban las modificaciones que hizo en el Senado. Se hicieron en el Senado, que era que este proyecto se ampliara a través de las fronteras para que lo pueda ejecutar Fuerzas Armadas, que ya está en el proyecto de infraestructura crítica. Por lo tanto, eso no afecta, pero era algo que ya incorporó para asegurar más el Senado. Luego, lo que no le gustaba era que el policía, el carabinero, en ese control pudiera generar lo que pueda registrar, ¿ya? El registrar. Pero resulta que si usted va a conducir a un migrante que no sabe quién es, que no es capaz de demostrar su identidad o no quiere, usted tiene derecho a registrarlo, porque si lo va a subir a un vehículo policial puede tener un arma, ¿ya? Y creo que es de toda lógica. Entonces, creo que a muchos parlamentarios les hizo sentido eso, porque además protege a nuestras propias policías. Y lo otro que no le gustaba a la ministra o a Prueba de Dignidad era el tiempo, porque nosotros originalmente habíamos dejado 1 hora, pero obviamente que espacio de frontera y todo, eso equipara lo que establece el otro control migratorio. Y el Senado dejó por el tiempo que fuese necesario, justamente por estas demoras en frontera. Esto para hacer las averiguaciones que corresponden y todo. Claro, entonces, pero eso no queda al arbitrio de nada, sino que en el fondo también nosotros tenemos un ordenamiento jurídico y la Constitución política establece un plazo máximo, ¿ya? Por lo tanto, tampoco queda sin ningún tipo de regulación. Déjame, ahora ya me queda claro lo del proyecto. Quiero politiquear de nuevo. Estas son elucubraciones mías, porque yo nunca he sido militante de ningún partido, por lo tanto no he vivido una situación como la que te voy a proponer. Cuando se está construyendo un partido, como es el caso de ustedes con Demócrata, hay mucho ofrecimiento, ¿no? Hay mucho anzuelo que se tira por otros partidos que dicen, oye, bien acá, acérquense acá, les doy la bancada. Porque de alguna manera se mira esto también, para qué estamos con cosas, con votos. Y con votos para, en este caso particular del Congreso, por ejemplo, con votos para proyectos de ley. ¿No lo acorrucan un poquitito al principio? Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, la suficiente capacidad de sacar el carácter de partido político por las firmas que se requieren solo, ok. Pero como están en un proceso donde todavía no ha terminado, yo, no sé, tendería a pensar de que deben haber muchos cantos de sirena alrededor. Bueno, yo creo que quienes hemos sido parte de otros partidos políticos entendemos la dinámica, que sea en el Congreso, con el gobierno de turno, y uno siempre está dispuesto al diálogo. Obviamente que a nosotros nos interesa siempre poner propuestas. Nosotros conversamos, por ejemplo, la reforma tributaria. No nos convenció la reforma tributaria y se lo dijimos al ministro Marcel, pero al otro día de rechazar esa reforma estuvimos disponibles para retomar el diálogo y que se escucharan las pymes y los problemas que teníamos con algunos sectores, como la pesca artesanal, como los feriantes, como el transporte, que tenían un régimen distinto, que no se abordaba de buena manera, y el ministro recogió aquello y empezó los diálogos, ¿cierto?, para conversar. Yo espero que eso llegue a buen término. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que los problemas de la gente se puedan visibilizar. Ahora, puede haber un mejor trato o no, ya, pero efectivamente lo que a nosotros nos importa es instalar temas, porque venimos y estamos acostumbrados a aquello. O sea, desde que antes que trabajábamos con exministros, ¿cierto?, en el anterior partido, hay muchas personas de ese que tienen un tremendo bagaje y que nos siguen apoyando. Entonces, el día de mañana yo no
No creo que uno al final tenga que pelearse entre todos un espacio que buscamos representar el centro político, ¿ya? Y creo que ahí hay un espacio para crecer. Ahí hay distintos, está Amarillos que partió antes que nosotros. ¿Por qué no pensar desde el mismo socialismo democrático? ¿Se sienten más cercanos de Amarillos que, por ejemplo, del PC? Perdón, del PS, del Partido Socialista. Lo que pasa es que Amarillos es un partido nuevo también que ha ido y también surge para representar el centro político. Hay personas del mundo del socialismo democrático que se fue con el Partido Comunista, donde nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Y es por eso que rompimos con la DC también en su minuto, porque en el fondo no podíamos estar obligados a estar por un texto que no nos representaba. Entonces, creo que en el centro político tenemos que crecer y por lo tanto no tiene que haber maltrato y tiene que haber respeto hoy día del gobierno y de las fuerzas de distintos sectores, ¿ya? Nosotros somos dialogantes, yo trabajo, todos mis proyectos de antes y hoy día son transversales, ¿ya? Este proyecto que hablábamos hace poco tiene 23 firmas, 10 iniciales que son transversales, más toda la comisión de gobierno, ¿ya? 13, desde el Partido Comunista, Frente Amplio, hasta Republicano. Entonces, lo que quiero decir es que ¿quiénes más que nosotros podemos instalar diálogo? Porque efectivamente no estamos en ninguno de los polos más extremos, ¿ya? Y creo que desde ahí podemos garantizar bastante diálogo. A ver, diputada, es interesante un fenómeno que es inevitable que uno le atraiga cuando es testigo presencial de eso. Normalmente los libros de historia te llevan atrás y te cuentan todas las cosas que pasaron y el historiador que escribe tiene la ventaja de poder registrar todos los archivos que existen y ver todas las cosas que pasaron. Pero cuando tú estás viendo que se mueve el sistema político, mientras estás ahí, muchas veces dejas de ver cosas. Muchas veces dejas de entender cómo se producen las cosas y necesitas que te lo expliquen los historiadores de 20 años más adelante. ¿Cómo estás viendo tú este movimiento que es muy diverso? Se están ampliando los partidos políticos en la derecha, se están ampliando los partidos políticos en la izquierda. Hay, por cierto, en el centro siempre ha habido un gran movimiento. Estamos con un gobierno que partió relativamente duro en la campaña presidencial y que hoy día, bueno, recibe con un gran abrazo a miembros del gobierno que de alguna manera criticaron los gobiernos de la concertación, y ya tienen varios, y por lo tanto, ¿cómo estás viendo tú esta lógica que probablemente a mucha gente se cansa de los partidos políticos o de la política tradicional porque ve un movimiento que no entiende? ¿Cuál es el movimiento que está ocurriendo hoy día al interior del sistema político chileno? Bueno, yo creo que efectivamente hay en el fondo, una atomización de distintos partidos, ¿ya? Y hay distintas fuerzas políticas. Antes reclamábamos que teníamos solo dos fuerzas, el binominal, ¿cierto? Profundizaba aquello. Y solo también en nuestra democracia fue ampliando aquello, permitiendo que hubiera mayor representatividad. Pero también, y hoy día el propio gobierno se da cuenta que le cuesta dialogar, ¿ya? Yo también creo que no es bueno tener tantos partidos políticos, imagina lo que estoy diciendo, sí. ¿Ya? Pero también creo que los partidos tienen, como ya lo decía, que saber cómo garantizan una adecuada democracia y un respeto a las leyes. Y de hecho, ¿ya? Perdona, Joana, y de hecho yo tengo la impresión que hay algo que de alguna forma está en la cabeza de quienes eventualmente van a terminar haciendo esta nueva constitución. Una de las cosas que sí probablemente va a entrar en esta y que no estaba en la otra es una forma de generar no un grupo tremendamente atomizado de partidos políticos, sino que hacerlo un poquitito más racional. Por eso algunos dicen cómo somos capaces de buscar esa federación o pactar previamente o en fusionarse, ¿ya? Por eso yo entiendo aquello, ¿ya? Y creo que no es malo, pero entiendo que también son procesos. Y Chile, después del estallido, ha vivido un proceso muy complejo político de entender, ¿ya? No es fácil entender cómo Chile marcha para tener una nueva constitución, cambio, y finalmente termina rechazando aquello, ¿no? Uno puede sacarlo sumamente a lo sencillo de decir, mire, se farrearon la posibilidad, ¿ya? Pero también no deja de llamar la atención en que hoy
hoy día Chile además busca un espacio moderado, no quiere ciertos extremos. Probablemente alguien me dirá, sí, después de haber tenido este gobierno, lo que va a pasar en el país vamos a tener otro extremo, pero depende también porque hay gente que busca la responsabilidad, el voto es obligatorio y probablemente lo que está buscando, y no hay opciones porque nos ha faltado liderazgo, nos ha faltado, yo diría, formas de poder también defender lo que se hizo. Por ejemplo, los gobiernos de la concertación fueron buenos, pero nadie los defendía. Y en el fondo todos miraban para el lado. Yo nunca ocupé un espacio de gobierno, pero reconozco que esos gobiernos dieron estabilidad a nuestro país. Se recuperó la democracia, se abrió Chile al mundo. Hubieron abusos, sí, pero también creo que demostró que el país era un país serio al mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo somos capaces de enfrentar lo que viene en materia de seguridad ciudadana, económica, certeza, jurídica, en fin, de todo, pensando en que hay un gran espacio de personas que no quiere los extremos, porque uno, la cifra, uno también puede decir, lo que busca es la moderación, y es ahí donde ha faltado quizás un programa, liderazgos, y los partidos no han dado respuesta a ellos, ¿ya? Y es ahí donde, ese es el desafío, ¿ya? Los desafíos de estos partidos nuevos o de esta futura federación, incluso fusión, ¿ya? De entender los problemas que está viviendo Chile y, por ejemplo, también sentido de realidad. Yo quiero decir, el presidente Boris también logró ganar con el apoyo también de un espacio de centro izquierda, ¿ya? Pero que también espera hoy día, y yo creo que actualice su programa, o sea, me refiero a los temas de seguridad. Por eso se valora que vamos avanzando, a costado, pero se ha avanzado poco a poco. En materia también económica, uno dice, mire, si a las pymes, a los emprendedores no les podemos seguir ahorcando, ¿ya? Porque en el fondo, cuando queremos más recursos, le exigimos más, le pedimos a ellos 40 horas, que está muy bien, se hizo un buen trabajo, es progresivo. Se le piden más recursos para el tema de pensiones, se le está hoy día exigiendo por la CUT, ¿cierto?, llegar a 500.000 pesos anticipadamente, que es algo digno, pero también son las mismas personas que le estamos estrujando. Hace poco queríamos la reforma tributaria, no apuntaba solo a la evasión, a la elusión, a la informalidad, sino que en el fondo paguen los que ya están en el sistema, ¿eh? Es lo mismo que decir, oiga, ¿cómo controlamos los migrantes? Que no, si tenemos que ir al migrante, no al regular, no al que está en el proceso, que ya dio la cara, que está trabajando, sino al ilegal. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Y por eso el gobierno también tiene que ir ajustando su agenda al nuevo Chile. ¿Ya? Él comprometió algo, pero Chile pasó por una vorágine muy compleja. Entonces, por eso también a veces las cifras de desaprobación, yo creo, porque falta esa sintonía, que espero que la vaya logrando el gobierno, y yo espero también con las nuevas figuras que está incorporando, que haya diálogo, los que estamos en un partido nuevo, que queremos justamente aportar, ayudar, ser escuchados y respetados también. Joana Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando. Hacemos una pausa y volvemos.